El personaje del que vamos a hablar es una persona de gran relevancia y que dedicó gran parte de su vida a conseguir la paz en el mundo. Seguiremos avanzando en nuestra marcha. Y no vamos a hablar de Nelson Mandela, vamos a hablar de una mujer. Jane Addams fue una trabajadora social feminista, socióloga, pacifista, reformadora, administradora pública y autora estadounidense. Nació en Cedarville, Illinois, el 6 de septiembre de 1860. Vivía en una familia acomodada y era la menor de 8 hijos. En 1863, cuando Jane tenía tan solo 2 años, falleció su madre. Con 4 años contrajo una enfermedad de Pott, una tuberculosis vertebral que la acompañaría durante toda su vida. Su padre, John H. Adams, fue una gran influencia para ella. Era empresario de la agricultura y fue fundador del Partido Republicano de Illinois, senador del estado de Illinois y apoyó a su amigo Abraham Lincoln a la presidencia en 1860. En 1868, su padre se casó con Anna Haldeman, la cual tenía una gran devoción y preocupación por los mendigos de Cedarville. A partir de las influencias de su entorno social y familiar, Jane Addams se formó entre valores y principios como la responsabilidad comunitaria, los derechos humanos y el vínculo civilizatorio de la ética cristiana, las artes y el compromiso por la defensa de la democracia. Más tarde, con el apoyo de su padre, estudió en el Rockford Female Seminary desde 1877 hasta 1881, formando parte de la primera generación de mujeres que accedieron a la educación superior. Además, fue la primera estudiante en recibir un grado oficial de esta universidad. Esta experiencia le llevó, sin embargo, a problematizar las tensiones que vivían las mujeres de la época entre las demandas sociales y familiares y, claro, los deseos profesionales propios. En esta etapa conoció a su compañera Ellen Gates Starr. Ese mismo año comenzó la carrera de medicina en la Women's Medical College de Filadelfia. Sin embargo, no pudo terminarla debido a los problemas físicos con su espalda que acabaron causándole varios ataques de nervios, además del fallecimiento repentino por apendicitis de su padre. Estos sucesos, junto con la concepción femenina de la época que ella no cumplía, de estar ligada con un hombre, dedicarse a la familia, etc., la sumieron en una profunda depresión. Por este motivo, bajo recomendación, Jane optó por viajar y junto a su madrastra visitaron en 1883 a Europa. En su viaje a Inglaterra, su visión de la miseria más desagradable en el extremo este de Londres le proporcionó el sentido de su proyecto de vida: combatir la desigualdad social. En 1887 volvieron a Cedarville. Allí leyó una revista sobre la idea de empezar una casa de asentamiento. Le comentó este plan a Ellen y ambas viajaron juntas a Europa en diciembre del mismo año para visitar la primera casa de asentamiento del mundo, Toynbee Hall en Londres. Se dieron cuenta de que era un espacio donde los límites de clase, cultura y educación eran escasamente visibles y eso es lo que buscaban. De vuelta a Estados Unidos, Jane inició su intensa labor social ayudando a los más necesitados en distintos centros de asistencia. En 1889, después de años aprendiendo y colaborando con distintas entidades solidarias, fundó la Hull House, Casa Ocupa de Chicago. Se llamó así porque se estableció en una residencia ubicada en un distrito inmigrante de clase trabajadora en Chicago. Fue un centro de investigación, estudio y debate que incluía escuela de adultos, cocina pública, galería de arte, gimnasio, club de mujeres, escuela de música, grupo de teatro, apartamentos, biblioteca, sala de reunión, comedor e incluso oficina de empleo. Adams y Gates invitaron a jóvenes, sobre todo a mujeres universitarias, la mayoría procedentes de la burguesía, a formar parte de un proyecto colectivo que consistía en habilitar la Hull House y compartir al menos 2 años de su vida con los vecinos del barrio, aparte de, claro, participar a través de donaciones. La Hull House se convirtió en uno de los primeros centros de acogida en los que inmigrantes, huérfanos, madres sin recursos y otras personas necesitadas acudían en busca de ayudas básicas y de herramientas sociales para reintegrarse en la sociedad. Además, ayudó a que muchas personas pudieran desarrollar investigaciones y estudios que han marcado un antes y un después en la historia, como es el caso de Florence Kelley, progresista de la época que pudo desarrollar su investigación para que aprobaran las leyes como la de la jornada laboral de 8 horas, un salario mínimo y la prohibición de niños menores de 14 años trabajando en fábricas. Un año después de la fundación de Hull House, en 1890, Jane conoció a una mujer llamada Mary Rosette Smith, con la que mantuvo una relación sentimental que duró hasta la muerte de Mary. Mantener una relación lésbica a principios del siglo XX no debió ser nada fácil para Jane y Mary, pero ellas, lejos de rendirse, continuaron su tarea social en defensa, también de los derechos de las mujeres.
En este sentido, Jane formaría parte activa de los movimientos sufragistas femeninos. De hecho, Hull House acabó por albergar a mujeres que deseaban estudiar, ser respetadas intelectualmente, dedicarse a asuntos públicos o que, en sus vidas privadas, deseaban permanecer solas, solteras o incluso amar a otras mujeres. Gracias a los esfuerzos de Jane, la Universidad de Chicago abrió un departamento para sociología en 1892, universidad en la que años más tarde acabó por ser profesora. En 1898 se unió a la Liga Antiimperialista para protestar contra la anexión de Filipinas a los Estados Unidos. En 1901, Jane, junto con un grupo de Hull House, fundó lo que luego se convirtió en la Asociación Protectora de Menores, antes incluso de que el gobierno se ocupara de estos asuntos, claro. En 1905, la Junta de Educación de Chicago la nombró presidenta del Comité de Gestión Escolar. 3 años más tarde, ayudó a fundar la Escuela de Educación Cívica y Filantropía de Chicago. En 1909 se convirtió en la primera mujer presidenta de la conferencia. En 1911, los miembros de la Asociación Nacional Estadounidense de Sufragio de Mujeres la eligieron como su vicepresidenta. De esta manera, Adams se convirtió en una gran defensora de la mujer y luchó por el reconocimiento de sus derechos, en un momento de la historia en el que las mujeres carecían totalmente de ello, sobre todo por el sufragio femenino. Esta lucha fue uno de los inicios del feminismo, un movimiento que en la actualidad está cada vez más extendido en la sociedad y que sigue luchando por la igualdad. Después de que estallara la Primera Guerra Mundial en 1914, Jane decidió dedicar el resto de su vida a luchar contra la guerra, oponiéndose abiertamente a esta. Fue censurada públicamente por su antimilitarismo, acusada de ser antipatriota por defender la paz en un momento en el que Estados Unidos aplaudía la entrada de la Primera Guerra Mundial. Con este repudio público finaliza también su inmersión en el mundo de la política. Su diversificada militancia social la había conducido al Partido Progresista, del que acabó siendo delegada en el Congreso, apoyando en 1912 la candidatura presidencial de Theodore Roosevelt, en la convicción de poder hacer realidad sus proyectos reformistas. En 1915 fue nombrada como presidenta nacional por los miembros del Partido de la Mujer por la Paz y también presidió el Congreso Internacional de Mujeres. Unió indefectiblemente feminismo y pacifismo hasta el punto de presidir en plena Primera Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos se unió a la guerra en 1917, muchos estadounidenses se volvieron contra ella, tratándola de traidora contra el país. Incluso las hijas de la Revolución Americana la echaron. Aún así, ayudó a brindar ayuda humanitaria a mujeres y niños desplazados por la guerra. Cuando la guerra finalizó, Jane intensificó su activismo por la paz, ayudando a iniciar la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y Libertad, y denunció el Tratado de Versalles, opinando que no ayudaría a traer la paz mundial ya que trataba de venganza. Y creo que la historia le da la razón. En 1920 ayudó a fundar la Unión Americana de Libertades Civiles y ese mismo año las mujeres obtuvieron finalmente el voto. En la década de los 20, la Universidad de Chicago abrió la Escuela de Trabajo Social, considerando a Adams una de las fundadoras del trabajo social como una disciplina científica y como una práctica profesional. También en esta etapa había alrededor de 500 casas de asentamiento en los Estados Unidos y ella se dedicaba a viajar por todo el mundo dando conferencias hasta 1926, que sufrió su primer ataque al corazón. El 3 de diciembre de 1931 recibió el Premio Nobel de la Paz, siendo la primera mujer estadounidense en recibirlo. Sin embargo, no pudo recoger el premio por su enfermedad. Finalmente, murió de cáncer abdominal el 21 de mayo de 1985 y fue enterrada en Cedarville, su ciudad natal. Actualmente, la Hull House se ha convertido en un museo dedicado a Jane Addams y a las mujeres que trabajaron juntas por la educación y el desarrollo social. Como resultado de su actividad académica, Addams publicó una docena de libros y más de 500 artículos donde además problematiza de manera importante la tradición pragmática norteamericana en la que originalmente se había formado. Algunos de sus libros más relevantes son El largo camino de la memoria de las mujeres, 20 Years at Hull House, Spirits of Youth and the City Streets, Hull House, El valor de un centro social, Newer Ideals of Peace, Democracy and Social Ethics, Peace and Bread in Time of War. Tras su muerte, ha obtenido diversos premios como Salón de la Fama para Americanos Ilustres, 1965, Salón Nacional de la Fama de Mujeres, 1973, Chicago Gay and Lesbian Hall of Fame, 2008. Cuando en clase nos fue asignada Jane Addams, ninguna conocíamos de su existencia ni lo que había logrado para ser conocida. Entonces, cuando empezamos a buscar información sobre ella y su trayectoria, nos sentimos muy agradecidos de la designación y de poder conocer su brillante historia.
En sus 65 años consiguió cosas que hasta entonces nunca nadie lo había hecho, y menos una mujer, como el sufragio femenino de los Estados Unidos, la lucha por la igualdad, el establecimiento del trabajo social como estudio, ruptura de obtención de los puestos anteriormente ejercidos únicamente por hombres, promoción de movimientos pacíficos en la Primera Guerra Mundial, entre otros muchos logros. Nos entristece que mujeres como Jane Addams, que han aportado tanto a la humanidad y el desarrollo de la sociedad, no se conozcan ni se impartan en los centros educativos, puesto que aparte de conocer todo lo que hizo, podríamos aprender de sus valores, como la valentía, la solidaridad, la justicia, siendo una revolucionaria para la época en la que vivió. Gracias a este proyecto siempre la recordaremos.